10,000. Beware of his presence. The arch enemy is back. He will threaten the city. He's a maniac with awful power. And this time, he's not alone. Si hiciéramos un flashback en el tiempo y nos remontáramos hasta la década de los 80, dentro de todo aquel boom de mixes y megamixes, nos encontraríamos con una saga de mixes editados y publicados por un modesto sello de Barcelona llamado Open Records. Mixes mezclados y montados por dos señores que por allá en los 80 se hacían llamar Fernando Empalmes y José Manuel Tijeras. Estamos hablando de la mítica y entrañable saga Open Mix. Pues bien, desde aquel entonces, ahora, han transcurrido más de 20 años. ¿Y cuál ha sido nuestra grata sorpresa al conocer la noticia de la reedición remasterizada de los Open Mix en formato CD? Y lo más importante es que lo hacen a un precio de venta muy asequible. Con motivo de esa reedición tenemos desde Discomix 80 el placer de contar vía telefónica con uno de los dos artífices de los Open Mix, el señor Fernando Empalmes. Estás escuchando las entrevistas de Discomix80.com. La primera pregunta, Fernando, es de obligada lectura. ¿Cómo nace la idea de crear y editar la saga Open Mix? Bueno, esta idea pues nació de que teníamos muchísimos temas, estaban los Max Mix ahí dando caña y dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos nosotros uno? Entonces, pues, más que nada fue pues hacer lo que hacía Max Music, pero con covers y los temas que realmente pues estaban sonando en ese momento. Porque claro, Max Music tenía licencias, pero no las tenía todas, ¿sabes? Y entonces pues la idea pues fue prácticamente una copiada, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? ¿A qué fue debido que solamente se editaran los mixes en formato cassette y no en vinilo también? Eso fue debido a nuestra red de ventas, ¿sabes? Nuestra red de ventas en aquel momento pues eran los expositores, los típicos expositores pues de bar, de carretera, de autopista, gasolineras, y el mercadillo. Entonces, claro, el disco no tenía formato para el expositor. De todas maneras, me parece que fue el Open Mix 4 que sí que se editó en disco. Lo que no sé si se llegó a distribuir en España. Se distribuye mucho en Venezuela, pero me parece que en España no se llegó a editar. Pero bueno, prácticamente fue por eso, por nuestra red de ventas, que no, a las tiendas nosotros no llegábamos. Y claro, los discos prácticamente se vendían en tiendas antes. En todos los volúmenes de la saga, los temas utilizados en los correspondientes tracklist son covers. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Mira, coger la licencia de los temas que estaban pegando en ese momento era carísimo y a lo mejor pues no te lo daban, porque se lo daban a una compañía y se lo daban en exclusiva, y claro, para hacer un recuperatorio con temas que nadie conocía, pues mejor no hacerlo, Entonces lo que decidimos, pues mira, vamos a hacer los covers, además los covers que estaban sonando en ese momento, ¿sabes? Y a raíz de eso, pues mira, los hicimos todos así, en cover version. Y la verdad es que dio bastante buen resultado, porque te digo una cosa, además, no es que fueran cover, ¿sabes? Algunos eran versiones, porque el cover es intentar parecerse cuanto más al original mejor, ¿sabes? Claro, los nuestros habían muchos covers, sí, pero habían algunas que eran versiones, Y claro, ya te digo, coger la licencia era carísimo. Y además, el precio que vendíamos nosotros era el precio económico
y claro, no nos podíamos permitir ese lujo, ¿sabes? Simplemente por eso. ¿Fueron utilizados exclusivamente para los mixes o también, si no todos, alguno de ellos ha visto la luz, o sea, se ha publicado independientemente de la colección de los mixes? La mayoría vieron la luz, ¿eh? O sea, hacíamos, aparte de los Open Mix, Open Records sacaba muchos recuperatorios, tanto de verano como de no verano, incluso en Navidades, sacábamos recopilatorios de todo tipo. Y las canciones de los Open Mix las hacíamos en nuestro estudio, con nuestros cantantes, con lo cual eran de nuestra propiedad, que por eso, gracias ahora, podemos reeditarlos otra vez. Entonces, eso fue la principal causa. ¿Se planteó la posibilidad de editar algún Open Mix con temas originales? Sí que se planteó. De hecho, el Open Mix 9, me parece que fue, el del ACI. ¿Te acuerdas de la época del ACI? Sí. Pues ahí me parece que la mayoría de los temas eran originales. Bien es cierto que no eran conocidos, pero me parece que el 80% fueron originales. Fue el único, y a partir de ahí pues ya dijimos que ya no. Nada, porque el Open Mix 9 me parece que fue uno de los peores que le gustaba a la gente en ese momento. Y ahora, técnicamente hablando, ¿qué medios se utilizaron en la grabación de los mixes, Fernando? Unas cosas antiquísimas, o sea, eran Revox, lo que se llamaban Revox antes. El Revox es una cinta, pues como la de cassette, pero 10 veces más grande, ¿sabes? Y entonces iban a trocitos, ¿sabes? O sea, lo pasábamos por el magnetofón, despacito, con las manos, y oíamos el ruidito, ¿sabes? Pinchábamos, se cortaba, o sea, era todo como hacerlo, o sea, cuando el mix acababa, la cinta estaba llena toda de trocitos, ¿sabes? Entonces, con esa cinta la llevábamos al estudio, la pasábamos a otra cinta nueva y a partir de ahí la metíamos en el multipistas. O sea, que fíjate, estábamos utilizando un Revox, un multipistas y un aparatito que te daba los efectos, Entonces, en una pista metías el mix acabado, en otra pista pues metías los sonidos, en otra una base de batería y en otra pues bueno, pues ibas añadiendo cosas y prácticamente solo utilizábamos eso, nada más. O sea, iba todo a base de corte, a base de escuchar, cortar y bueno, nos pasábamos pero horas y a lo mejor al día siguiente lo escuchábamos y lo que habías hecho no te gustaba nada, con lo cual te habías pasado 6 horas del día anterior y no te servía para nada, para hacer un corte, O sea, estaba 6 horas para hacer, a lo mejor, enlazar 2 canciones. Hasta el volumen número 12 se nota un despliegue técnico muy similar, pero eso cambia radicalmente en el número 13, en el cual se aprecia un gran avance técnico. ¿Puedes explicarnos un poco en qué consistió dicho avance? Salieron los ordenadores ahí, y bueno, los medio ordenadores, eran ordenadores, bueno, de aquella época. Bueno, también es cierto que estamos hablando de no hace mucho, comparado con el Open Mix 1, ¿no? Pero en cuanto salían los ordenadores, que los podías meter ahí, podías hacer cortes, podías hacer lo que quisieras, ¿sabes? Eso cambió. Y a raíz de eso, pues este Open Mix ha salido mucho más elaborado, y además los cortes están mucho más milimetrados y mucho más cuadrados, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Porque en los otros Mix hay cortes que te hacen un poco el caballito. En cambio aquí los cortes son súper clavados, incluso puedes montar canciones fácilmente. Y claro, las cosas que teníamos antes, los aparatos y la técnica que teníamos antes, con la del Open Mix 13, y quizá el 12 también cogió algo, aparte de que me parece que el 13 nos lo hicieron, nos tuvimos que ir a Portugal a hacerlo, en un estudio bastante importante en Lisboa. Y ya que hemos sacado a relucir el volumen número 13, en esta grata reedición masterizada de la saga, solo contempláis reeditar hasta el volumen número 12. ¿Qué pasa con el 13 o el 12 más 1, Fernando? No va a ser exactamente así. Mira, el Open Mix 9, que hemos estado hablando antes de él, es uno de los temas que tenemos ahí un poco colgados por el tema de las licencias, que es lo que le está pasando ahora a Vale.
Vale es lo que era Max Music, no sé si lo sabes. Vale Music, yo creo que ahora si saca los Max Mix vendería mucho, pero claro, no tiene ninguna licencia, todos los permisos los tiene caducados, entonces no puede sacar nada. Es lo que me está pasando a mí ahora con el Open Mix 9. Entonces pensamos ir corriendo un poco los volúmenes, sacar el 13, pero serán 12, claro, porque si quitamos el 9, ¿entiendes? Pondríamos el 13, pero serían 12 volúmenes. Entonces yo creo que sí que vamos a hacer el volumen 13, ¿eh? El que posiblemente no hagamos será el volumen 9. Es que eso es un gran problema. Un problema que, claro, en su día nosotros lo pensamos, ¿sabes? Digo, bueno, esto ahora está así, pero a lo mejor dentro de 20 años es como cuando haces una canción. Tienes que pedir al estudio que te haga el playback y te haga la capela, porque tú no puedes pensar dentro de... Tienes que pensar para el futuro siempre, ¿sabes? Entonces nosotros eso era una cosa que hacíamos siempre, pensar siempre en el futuro. Entonces, de todos los temas, de todos los covers que nosotros que hicimos en el estudio, tenemos los playbacks, tenemos las acapelas, lo tenemos todo por pistas. O sea, cada cinta tiene su acapela, una cinta, su playback, otra cinta, y eso es todo de nuestra propiedad. Con lo cual ahora, si queremos volver a hacer una grabación del Voice de Sabrina, con otra voz, tenemos el playback ahí. Simplemente es eso. A pesar de que al inicio de la entrevista hemos comentado así un poquito por encima el tema de la distribución de los Open, es curioso que los puntos de venta fuerte de distribución de los Open Mix fueran establecimientos que nada tenían que ver con los realmente especializados en la música, Fernando. ¿A qué se debe? Esto es porque, claro, ya te digo, el Open Mix, dado que el precio era un precio económico, un precio de expositor, un precio de gasolinera, que se llamaba antes. Entonces, ¿qué pasaba? El casetito, siempre que te parabas en un área de servicio, veías el Open Mix y 90% yo creo que de la gente que se lo compraba para escucharlo en el coche, ¿sabes? Entonces decidimos pues irnos a ese público, al público del coche, al público del mercadillo, al público de la tienda, no, porque sinceramente no llegábamos por la red de distribución que ya te he comentado antes, y entonces se vendía más en estos sitios que en 4 tiendas que hicimos una prueba. Entonces pues ya decidimos hacerlo todos así, a expositores y a gasolineras. Y bueno, la verdad es que nos dio bastante buen resultado. Siendo los pioneros en editar una saga de mixes con covers de temas originales o versiones, como anteriormente me has apuntado, ¿qué impresión tuvisteis al observar que mixes de otros sellos empezaran posteriormente también a hacer uso de covers? Bueno, para nosotros eso fue, viéndolo desde el lado positivo, una gran satisfacción, porque si alguien te copia es porque estás haciendo bien las cosas. Entonces, a nosotros nos ayuda mucho eso. Incluso yo creo que luego Max sacó alguno con covers también. Claro, es que el triunfar o no estaba en las canciones que estaban sonando en ese momento, porque pedir licencia de canciones antiguas era muy fácil y te las daban todas, ¿no? Pero las que estaban sonando en ese momento no. Y claro, a nosotros el haber inventado eso, por decirlo de alguna manera, nos ha ayudado mucho. Y bueno, y que otros lo hicieran, pues más todavía después, porque nos ayudó más y nos animó. Hoy en día el mix y el megamix, según la mentalidad de muchos sellos discográficos, no son rentables como lo fueron en los 80, pese a la gran cantidad de seguidores y adeptos que hoy en día existen. De ahí, lógicamente, los números pues cantan y podemos apreciar pues la prácticamente nula publicación, exceptuando, eso sí, algún caso muy puntual.
al ver la valiente apuesta que vosotros desde Open Records hacéis al reeditar esta entrañable saga y además masterizada nuevamente con los adelantos de hoy en día, nos asalta una duda con cierta expectación. Desde Open Records tenéis en mente aventuraros en proyectos futuros relacionados con el mix o el megamix. Pregunta más difícil, ¿eh? Y depende de vosotros también, ¿eh? Mira, esta reedición es gracias a vosotros, o sea, y mira, ya que estamos aquí, os quiero agradecer. De hecho, bueno, en todas las contraportadas ya os lo agradezco, ¿no? Pero os quiero agradecer los montones de email y de cartas que todavía seguían llegando, y pidiendo que se reeditaran los Open Mix. Y bueno, que si vamos a hacer algún otro más, ya te digo, dependerá de vosotros. Si seguís animándonos y esto como estáis haciendo, pues no tendremos más remedio. Eso sí, claro, será con otra técnica y otros cambios, otro sistema de hacer los mix que por supuesto no tiene nada que ver con lo que era antes. Claro, antes hacer un mix era carísimo porque estabas muchas horas. Además eran horas que no podían ser horas de tu jornada laboral, con lo cual había días que ni dormías siquiera. Y claro, antes sí que lo amortizabas porque vendías bastante, no estaba en internet, no había piratería, todo era maravilloso, por decirlo de alguna manera. Ahora sacas un mix, entre la piratería, entre que te lo cuelgan en internet y claro, tu obra se ve un poco tirada por el suelo, ¿sabes? O sea, se desanima uno un poco con toda esta piratería que hay, se desanima un poco, ¿sabes? Y claro, pasar tantas horas y tantas horas para luego ver tu compacto en el suelo, en una manta, la verdad es que te desanima bastante, ¿sabes? Entonces, bueno, pero gracias a vosotros, bueno, ahí estamos. Fernando Empalmes, el 50% del tándem de los autores de los Open Mix. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada telefónica. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo para todos. Gracias a ti, Fernando. Hasta siempre. Las entrevistas de discomix80.com